emergencia sanitaria. Y hablando de emergencia sanitaria, estamos con el doctor Abel Salinas, él es exministro de Salud, además un absoluto conocedor sobre cómo funciona nuestro sistema, y vamos a comentar con él una ley que se ha aprobado en el Congreso que declara en emergencia el sistema de salud y busca iniciar su reconstrucción. La verdad que esto es como cambiarle las llantas al auto en movimiento, pero veamos qué nos dice el doctor Salinas sobre la importancia de esta ley y si efectivamente, más allá del papel, puede ser aplicada en este momento o hay que esperar. Doctor Salinas, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Jorge Abel, buenos días. Buenos días, Patricia, Ricardo, un placer estar con ustedes. Y sí, yo creo que todos los peruanos y todos hemos vivido la situación del sistema de salud. Una vez más nos hemos enfrentado a las precariedades en medio de esta pandemia y fundamentalmente de nuestro sistema de salud y la desarticulación que hay en él. Yo sinceramente veo con buenos ojos que el Congreso tenga una iniciativa de tratar de articular el sistema de salud. Es cierto que hay algunas cosas que se pueden anotar, que no se han mencionado, como tiene que ver el propio financiamiento, la propia gestión del financiamiento, que es una herramienta fundamental para articular los sistemas o los subsistemas de salud. Es cierto que tal vez sea bueno también revisar un poco la política de medicamentos, que tampoco se incluye en este proyecto de ley, pero que me imagino que se puede mejorar. Los sistemas de información, que es otra herramienta valiosísima para articular los subsistemas de salud, porque el problema real es la articulación, y me parece que lo más importante va a ser articularlo a través de un modelo de gestión de financiamiento que pueda respetar todos los presupuestos, pero que exista un lineamiento claro de qué es lo que queremos para no existan superposiciones ni competencias, sino complementariedad. Y además, para esto necesitamos una herramienta valiosa que es la digitalización en salud. Se plantea una conformación de una comisión una comisión mixta que en 120 días tiene que tener una propuesta, un anteproyecto. ¿Cómo debiera estar conformada una comisión mixta en este caso, doctor Salinas? Sí, ahí probablemente mi preocupación sea la misma que la de ustedes. En medio de esta pandemia, cuando todavía tenemos muchos retos por resolver de la propia pandemia, los estragos que nos están ocasionando y que el Ministerio de Salud y todos están abocados a eso, lo desatendido, que es una factura que en breve nos va a pasar costos. Tenemos una cantidad de gestantes no controladas, de niños no vacunados, enfermedades no atendidas como las que veíamos en la nota previa. Entonces todas esas cosas nos van a distraer porque además ameritan una atención inmediata. Claro. Entonces vamos a tener, y peor todavía, Ricardo, discúlpame que te interrumpa, pero además viene el año electoral. Entonces también mucho me temo de muchas propuestas populistas que no apunten, no abonen a una articulación real del sistema de salud. La tentación populista, Jorge Abel. Por favor, permítenos una pausa muy breve, que queríamos seguir conversando contigo sobre este tema clave, pero de pronto no es el momento. Ya regresamos. 7 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso en la rotativa del aire de RPP Noticias. Estamos conversando con el exministro de Salud, Jorge Abel Salinas, a propósito de este proyecto que declara en emergencia el sistema de salud pública. Una verdad de perogrullo, Jorge Abel. Todos sabemos desde antes de la pandemia que nuestro sistema de salud, pese a que le llamamos a este año el año de la universalización de la salud, estaba hasta las caiguas, como se dice, ¿no? Pero tratar de solucionarlo sobre como ha dicho Patricia, como has dicho tú, sobre una campaña electoral que empieza, implica pues la tentación populista. Debería, me parece que así eso apuntabas, debería dejarse que esta pandemia al menos pase la parte más dura y luego convocarse un comité de expertos, no un comité de políticos, ¿no? Claro, Ricardo, sí, yo creo que hay bastantes retos y yo creo que la salud merece una atención diferente, un poco más seria, un poco más responsable, por tentaciones que bien refieren ustedes y que yo comparto, eso puede ocurrir. Es cierto que para este momento, por ejemplo, devolverle al Ministerio de Salud rápidamente la conducción administrativa
de las direcciones de salud a nivel regional es interesante porque era una herramienta que faltaba para poder completar las operaciones, la operatividad en las regiones donde más sufren la pandemia, y a veces había un divorcio con los gobiernos regionales. Eso no quiere decir que los gobiernos regionales no tengan capacidades, lo que falta es mejorar la conducción a través del Ministerio de Salud y tener una incidencia mayor. Pero en medio de la pandemia eso puede ser útil, pero ya de ahí saltar a pretender cambiar el sistema de salud en esos momentos así apurados, con todas las contingencias, todo lo que tiene el Ministerio de resolver todavía pendiente, me parece que no va a ser lo mejor y podríamos poner otra vez en riesgo. Ahí se ponen cifras interesantes, pero son declarativas, declarar en interés que el presupuesto en salud, el presupuesto público en salud sea por lo menos el 8% del PBI. Y eso es interesante, pero es un tema declarativo, que para lograrlo necesitamos tener muchas cosas previamente, mejorar nuestra gestión para aspirar a un presupuesto mucho mayor. Hay que reconocer que si bien tenemos uno de los presupuestos más bajos de la región, nuestra capacidad operativa, nuestra capacidad de hacer ese dinero, transmitirlo o transportarlo a acciones efectivas es bajísimo y es pobrísimo. Recordemos que antes de la pandemia teníamos bebés que morían por falta de incubadoras que nunca se compraron, por ejemplo, ¿no? Sí, y así tenemos una serie de precariedades que tienen que ver con equipamiento, que tienen que ver con medicamentos. Que no tienen que ver con falta de dinero, Jorge Abel, ¿no? No necesariamente, sino con falta de gestión. Así es. Y lamentablemente esas cosas tienen que mejorarse, pero por eso que yo insisto en trabajar el modelo de gestión del financiamiento y los sistemas de información. Son dos herramientas importantes que nos van a ayudar a mejorar la gestión y nos van a ayudar a articular el sistema, y que finalmente lo que queremos es que la salud llegue al ciudadano, porque si no queda en tema declarativo, en papeles, en buenas intenciones que todos tienen, pero que no aterriza en el bienestar del ciudadano de a pie. Tal vez, Jorge Abel, una de las lecciones más duras que sacamos de esta situación es que no hemos logrado tratar un sistema articulado. Recordemos que casi irónicamente este año se declaró el año de la universalización de la salud, sabiendo que había un seguro integral de salud que no iba a poder cubrir a todos los peruanos, y hemos estado soportando un sistema de salud absolutamente ineficiente por años, siendo un país con un crecimiento económico ejemplar. No sé, para poder lograr lo que obviamente se tiene que lograr, que es enorme, no basta con el trabajo del Congreso entonces. Así es. Yo creo que este es un trabajo donde hay que sumar todas las voces y todos los actores que tienen que ver con salud. Hay mucho que aportar. Es un punto de partida interesante y yo creo que los plazos deberían ir extendiéndose. Creo que es importante abrir, como decimos, la cancha para la participación y construir algo mucho mejor, mucho más saludable. Es irónico, es cierto, nuestro Producto Bruto Interno se ha tal vez cuatriplicado en los últimos 20 años, pero el presupuesto de salud porcentualmente a ese PBI se mantiene entre 3 y 4% prácticamente el público, sin variación. Y peor aún, si es que no se ejecuta, si no se gestiona adecuadamente. Así que yo creo que es interesante, saludo la iniciativa, pero hay que tomarla en su debido espacio, sin muchas pretensiones, sino todo lo contrario, con mucho realismo y mucha responsabilidad. Hemos hablado con varios congresistas que son ejemplo de sensatez, de distintas bancadas. Esperemos que prime esa sensatez, ¿no es cierto? Sí. Jorge Abel, una pregunta más de mi parte. El tema de las medicinas, hemos hablado con diferentes representantes del sector. ¿La carga debería estar en el Estado para garantizar la compra, el aprovisionamiento y su distribución? ¿O como se está haciendo, poniendo la carga y la fiscalización y la sanción solo sobre las farmacias? La responsabilidad del Estado es garantizar que los medicamentos genéricos estén en los establecimientos públicos, sea del gobierno regional, del MINSA, la Seguridad Social, Sanidades, etcétera, que son más de 8.000 o 9.000 establecimientos a nivel nacional. Y que, por cierto, ahí se generan más del 80% de las prescripciones de las recetas de ese tipo de medicamentos, por ejemplo, de los genéricos. En consecuencia, ahí está la responsabilidad.
ahí tenemos que asegurarnos que estén los medicamentos. No deberíamos permitir que el ciudadano tenga que cruzar la calle para buscar una botica, una farmacia, para comprar, gasto de bolsillo, comprar su medicamento, que por cierto, al final termina buscando por precio y no necesariamente por calidad. Hay dos retos ahí: asegurar la calidad del medicamento y segundo, que esté disponible, que sea accesible. Así es. Porque las farmacias dicen nos multan cuando en realidad nosotros ni siquiera tenemos dónde conseguir el medicamento que nos están obligando a tener en nuestros locales. Un problema muy complejo ahí que tiene que resolver el gobierno. Siempre es un gusto escucharte, Jorge Abel. Muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros.